Hermano. Dios le bendiga. Buenas noches, Dios le bendiga a todos. Vamos a dar inicio a nuestro acostumbrado estudio. Estamos en el capítulo 8 de Éxodo, estudiando versículo a versículo, capítulo a capítulo, la palabra de Dios. Si nosotros hablamos de la Biblia como la guía infalible del Señor, como palabra de Dios, debemos conocerla. Y para conocer las escrituras, pues hay que estudiar las escrituras. Y esto requiere tiempo, dedicación y esfuerzo. Así que en esta noche vamos a estar estudiando el capítulo 8 de Éxodo y donde nos habla sobre la segunda, tercera plaga y la cuarta. Tres plagas que vinieron a toda la población de Egipto. Y vamos a ver también cuál fue el pueblo donde estas plagas no llegaron y cuál fue la razón, cómo se llamó este pueblo donde las plagas no llegaron, que aunque estaba dentro del mismo Egipto, pero Dios preservó a su pueblo allí y las plagas no entraron en ese lugar. Muy bien, vamos a orar antes de entrar a la lectura. Soberano y eterno Dios, te damos gracias, Padre, en esta noche por tu presencia. Gracias por la oportunidad, Dios mío, de estar en este lugar y de poder estudiar tu palabra junto a mis hermanos. Te pedimos, Señor, sabiduría, te pedimos, oh Dios, que tú ilumines nuestro entendimiento y que las palabras que salgan de nuestros labios sean para edificación y para fortaleza. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a iniciar con esta pregunta. Yo sé que esto de las plagas, usted no es la primera vez que escucha sobre esto. Lo ha visto en películas, en muñequitos, lo ha estudiado en la palabra, ha escuchado predicaciones acerca de esto. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios mandó estas 10 plagas? ¿Cuál fue la razón? Yo quiero que los hermanos que están en Zoom también opinen. Esta pregunta es como para romper un poquito el hielo e iniciar este estudio. ¿Por qué Dios mandó estas 10 plagas? Recuerden que la primera plaga fue que el agua se convirtió en sangre. La segunda plaga, la plaga de las ranas. La tercera, los piojos. Cuarta, las moscas. Quinta, la muerte de los ganados. También vinieron úlceras incurables. Vino también granizo. Vinieron langostas. Hubo también la plaga de las tinieblas, donde todo Egipto estuvo en tinieblas. Y finalmente la muerte de los primogénitos. Esas eran las 10 plagas. Es bueno que usted se la aprenda porque así en el examen van a salir. Así que usted la tenga presente cuáles fueron esas 10 plagas. Ahora, ¿por qué Dios mandó estas 10 plagas? ¿Cuál fue la razón? Vamos a ver. ¿Qué ustedes opinan, hermanos? ¿Cuál fue la razón? Buenas noches, pastor. Para mostrar su gloria. Esa fue una razón. Pero vamos a ver qué más. Gracias, hermana Dalinda. Claro, Hermano. uno podría, buenas noches, Amén. uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué Dios mandó las 10 plagas? ¿Acaso no los podía haber sacado nomás sin necesidad de enviar las plagas y sacar a su pueblo? Uno se hace muchas preguntas. A veces nosotros como seres humanos hacemos muchas preguntas insolentes. Ujú.
creemos muchas veces que sabemos más que Dios. Y obviamente no es así. Todo esto, lo que Dios muestra en su palabra, nos hace ver la miniatura que somos nosotros. Amén. El ser humano es una miniatura. Ahora, a la pregunta, ¿por qué Dios? Bueno, Él quiso mostrar que Él era Dios. Ujú. Él quiso mostrar de que cuando Él vaya a sacar a sus pueblos, era Dios. O sea, la gloria es para Dios. Amén, amén. Muy buena Oramos. respuesta, excelente. O sea, Dios mostrar su gloria, Dios mostrar que Él es el único Dios. Vamos a dejar a John y luego a Jenny Para revelárseles a los egipcios incrédulos. para revelársele a los egipcios incrédulos. Hermana Jenny y luego hermano Carlos. Amén. En el libro del Pentateuco, el comentario de Pablo dice que las plagas fueron tanto señales divinas que demostraron que Jehová es el Dios supremo, como actos divinos por los cuales Dios juzgó a los egipcios y liberó a su pueblo. Amén, amén. Gracias, hermana Jenny. Hermano Carlos. Algo así, es juicio sobre la idolatría de Egipto. Ujú. La manera como enumeró las plagas era entre los dioses falsos que ellos tenían, por los cuales ellos creían. Uno. Número dos, Dios dice, bueno, en inglés, I'm going to show my wonders, o va a mostrar su maravilla, Ujú, su ujú. poder. Entonces nadie tiene ese poder, solamente Dios. Solamente Dios. Solamente Dios. Y Él se glorifica con mano fuerza. Cuando dice brazo fuerte Y mano extendida. y mano extendida, eso es un poder inexplicable. Solamente la deidad lo puede hacer. Entonces, para su gloria. Acuérdense que en Egipto también habían hechiceros. Y dice que los hechiceros intentaron hacer lo mismo, lo imitar. Lo vamos a ver en el texto. Pero como ustedes han dicho, Dios mostró su gloria y mostró que Él es el único Dios verdadero. Era una manera también de Dios mandar juicio hacia el pueblo egipto, pero también Dios mostró su gloria. Bien, vamos al texto. Vamos a leer Éxodo capítulo 8. ¿Quién inicia con la lectura? Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres, y si no lo quisieres, deja ir. He aquí, yo castigaré con ranas todos tus territorios, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Muy bien. Del 6 al 10, ¿quién pudiera leer? ¿Quién puede leer? 6 al 10. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí
y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Para que conozcas Que no hay que no hay como Jehová nuestro Dios. Jehová como nuestro Dios. Amén. 11 al 13. Y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo. Solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón. Y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés. Y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos. Y las juntaron en montones y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le había dado reposo, le endureció su corazón y no los escuchó como Jehová había dicho. Amén. 16 en adelante. Entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron, y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este, mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Amén. Fíjese que la plaga anterior, los hechiceros hicieron lo mismo, pero esta de los piojos no pudieron. No pudieron. Y aún ellos tuvieron que reconocer esto es dedo de Dios. O sea, hay una deidad superior a la nuestra que está haciendo todo esto. Vamos a continuar entonces, del 20 al 24. Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí, él sale al río, y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas, toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y no pondré redención entre mi pueblo y el tuyo, Mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto. Y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Amén. Bueno, y molestosas que son las moscas, ¿eh? Imagínese todo el país lleno de moscas por todos lados. Pero vamos a ver cuál fue la razón. Fíjate, la frase se reitera continuamente. Por un lado, y dice, Moisés obedeció, lo hizo así,
Y dice, para que todos sepan que yo soy Jehová en medio de la tierra. Ese es el fin, el propósito de Dios, hacer esto. Vamos a la siguiente, 25, ya estamos terminando, 25 al 29. Del 25 en adelante, ¿quién puede leer? Yo, pastor. Entonces, Ok. entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificaremos la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos apedrearán. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, como él nos dirá. Y dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcan sacrificios Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal de que no vayáis más lejos. Orad por mí. Y respondió Moisés: he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de sus pueblos mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Bien, gracias al Señor por su palabra. Vamos a entrar entonces en la parte de los comentarios con relación al texto que tenemos enfrente. Como ustedes han dicho, lo que vemos aquí con esto de las plagas, por un lado, el juicio de Dios contra esa nación y contra el faraón, también era un golpe a la idolatría de los egipcios. Y también, por otro lado, era una manera de Dios mostrar su gloria, hacerle entender: yo soy el Dios verdadero, el Dios grande, y no hay otro como yo. Ellos no tenían control de esa situación. Ustedes saben lo que tener una plaga y tú no poder. No había repelentes, no había ningún tipo de químico que pudiera eliminar esas plagas. Se multiplicaban, dando a entender, hermanos, que Dios tiene el poder para hacer estas cosas y también para quitarlas. Y los egipcios estaban muy atemorizados, estaban quebrantados por todo esto que estaba aconteciendo. Yo quiero que nuestra hermana Chani nos lea el comentario de Pablo Off, lo que nos habla con relación a las plagas. Decía el hermano Carlos que en cada una de estas plagas eran deidades. Lo cierto es que eran deidades. Ellos adoraban el río Nilo, ellos adoraban las moscas, ellos adoraban. Para los egipcios, todo lo que tenía vida era un dios. Para ellos era un dios. Ellos adoraban toda la naturaleza la adoraban. Aún los piojos, todo lo adoraban. Sin embargo, Dios mostró su poder y su gloria, dando a entender: yo soy el Dios verdadero. Recuerden, y esto fue de cultura en cultura, porque aún los griegos en Atenas, cuando Pablo llega a Atenas, ¿qué es lo que encontró? Allí diferentes altares, adoraban hasta el Dios no conocido. Entonces, cuando Pablo llega
comienza a decirle, mire, ese Dios que ustedes no conocen es el que yo le vengo a predicar, el Dios que ustedes no sirven ni conocen. Vamos entonces a entender un poquito esto sobre las plagas, su razón, el propósito y qué significan esto de las plagas. Vamos a ver lo que nos dice aquí en la página 120. Mírala ahí, las plagas, Éxodo 7 al 8. De ahí en adelante. Una de las palabras hebreas que se traduce como plaga en el Éxodo significa dar golpes o herir. Ok, eso es lo que significa plaga, dar golpes. Por eso decíamos que era un golpe a la idolatría de Egipto. Dar golpes o O herir. herir. Ok. Otros dos vocablos describen las plagas como señales y juicios. Así que las plagas fueron tanto señales divinas que demostraron que Jehová es el Dios supremo, como actos divinos por los cuales Dios juzgó a los egipcios y liberó a su pueblo. Sí. Algunas personas procuran demostrar que las plagas fueron meramente azotes naturales, bien conocidos en Egipto, y que el ministerio de Moisés carecía de elemento milagroso. Reconocemos que muchas de las plagas fueron fenómenos de la naturaleza, como el granizo o las langostas, pero estos azotes sobrevinieron por la intervención sobrenatural de Dios. Ocurrieron en la hora predicha por Moisés, tenían una intensidad extraordinaria y fueron quitados solamente por la intervención de Moisés. Además, Dios hizo distinción entre los egipcios y los israelitas, no castigando a los hebreos con las últimas 7 plagas. Ok, ¿cómo se llamó entonces la ciudad que estaba allí en la ribera de Egipto? Gosén. Gosén. Recuerde esto, en Gosén Dios preservó a su pueblo y estas plagas no llegaron allí, porque allí estaba el pueblo de Dios. Entonces Dios hizo distinción entre los egipcios y su pueblo, como dice que Él hace distinción entre el que le sirve y el que no le sirve. Amén. Fenómenos naturales sin ningún elemento sobrenatural jamás habrían convencido a los esclavos hebreos y mucho menos a Faraón. Un escrito observa, afirmar que Moisés realizó su obra sin milagros sería afirmar un gran milagro, el mayor de todos. Las plagas fueron la respuesta de Dios a la pregunta de Faraón, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Cada plaga fue, por otra parte, un desafío a los dioses egipcios y una censura a la idolatría. Los egipcios rendían culto a las fuerzas de la naturaleza, tales como el río, el sol, la luna, la tierra, el toro y muchos otros animales. Ahora las deidades egipcias quedaron en evidencia de ser impotentes ante Jehová, no pudiendo proteger a los egipcios ni intervenir a favor de nadie. Ok, antes de entrar a la parte del orden de las plagas, yo quiero escuchar los comentarios de nuestros hermanos con relación a esta primera parte. En cuanto a la segunda plaga, que fue la plaga de las ranas, Dios le hace una advertencia a Faraón. El versículo 2 dice, y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Esto era, evidentemente era un castigo por la rebeldía, por la rebelión de Faraón. Faraón había endurecido su corazón, pero Dios también endureció el corazón de Faraón para mostrar su gloria. Vamos a ver. Vamos a escuchar los comentarios. ¿Qué ustedes opinan, hermanos, sobre esta primera parte de la plaga de las ranas? Quiero escuchar sus comentarios. ¿Qué ustedes opinan, Chani? De lo leído ya. A mí me llama la atención lo que dijimos anteriormente, que los hechiceros hicieron lo mismo, pero llegó un momento en que ellos se detuvieron cuando reconocieron
la labor del Señor, que era una labor directamente de Dios. Y las demás plagas, de ahí en lo adelante, no se mencionan los hechiceros. O sea que ellos se quedaron hasta las ranas. Entonces podemos ver el poder limitado que tiene el enemigo. Sí puede hacer varias cosas, pero de forma limitada. No puede seguirle el paso a Dios de ninguna manera. Una falsa copia. Exacto. Sí, como hoy en día vemos milagros engañosos, cosas que tratan de la gente de, wow, ahí está Dios. Pero hasta los brujos tienen la Biblia abierta. Usted va y dice, no, yo trabajo con el gran poder de Dios. Y te lo dicen así. Y confunden, porque la idea es confundir. Hermano Galo quiere decir algo. Luego, hermano Juan. Acerca de los hechiceros, correctamente, como ustedes han dicho, los hechiceros dicen que en esto de las ranas hicieron lo mismo, pero ellos no resolvieron el problema. O sea, ellos en realidad aumentaron más las ranas. Y es como tú dices, hermano, que los falsos, hoy en día, los falsos profetas o los falsos, o el enemigo en sí, pues no puede hacer más que Dios. O sea, nunca va a poder hacer algo bueno. Siempre lo que va a hacer, pues en este caso era un castigo de Dios. Hoy en día, pues, hacen esas cosas. En una ocasión vi un pseudo pastor que decía que convertía el agua en vino. Y digo, ¿para qué sirve eso? O sea, ¿qué de bueno tiene eso? Y pues la gente se maravillaba. ¿no? maravillaba de eso y no se maravilla, por ejemplo, del perdón de un padre a un hijo, de un hijo a un padre. No se maravillan de eso, que eso es lo que trajo Jesús, ¿no? Correcto, correcto. Sí, bueno, y la Biblia nos advierte de milagros engañosos en los últimos tiempos. Y esto es bueno hablarlo porque hay gente que se dejan impresionar por esto. Y si dicen, mira, allí hay un milagrero, para allá cogen detrás de él, porque piensan de que Dios está con esa persona por el hecho de que haga milagros. Esa no es yo diría que no es como un indicativo para nosotros reconocer la veracidad de una iglesia o de un siervo de Dios. El hecho de que obre milagros, no, porque incluso el Señor dirá en aquel día a muchos que hicieron milagros y señales portentosas, yo no los conocí, no los conozco, apartaos de mí. Pero mira que yo en tu nombre hizo, porque utilizan el nombre de Dios. Así como hay otros que utilizan el nombre de Dios para lucrarse de la fe. Hay mucha gente que usa el nombre de Dios para... Y uno de los mandamientos que Dios dice, no tomarás el nombre del Señor en vano. Entonces vemos aquí cómo el Señor hace distinción, porque siempre, aunque hayan falsos, oiga, siempre está el billete falso y el billete verdadero. Pero aunque se parecen y son igual, ¿verdad? Siempre hay algo que usted dice, esto es falso. Y así como a esas personas que trabajan en los bancos, siempre las cajeras le enseñan primero a reconocer el billete verdadero. Porque cuando tú reconoces el verdadero, el falso lo vas a reconocer. Primero tú tienes que conocer la verdad. Cuando tú conoces la verdad, ya lo falso sale a relucir. Yo conocí un hermano que él vivía comprando libros él siempre me decía, mira que compré este libro que habla de demoniología, del diablo, de los demonios. Yo le dije, hermano, en vez de tú ocuparte a estudiar esas partes, ocúpate de estudiar la Biblia, la palabra de Dios, los atributos de Dios, lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Porque cuando tú estudias la verdad, la mentira va a salir a relieve y tú la puedes identificar fácilmente, pero hay gente
que no conocen a Dios, entonces se ponen a investigar al diablo y a los demonios. Yo quiero a la hermana Lina, que tiene la mano levantada. Vamos a ver. Amén, Dios le bendiga. Eso estaba yo hablando, le estaba predicando a una hermana que yo tengo que no es cristiana, vive en España y yo tengo una tía que ella es testigo de Jehová, que cuando el Señor me salvó, me libró de la muerte y mandó ese ángel allá al hospital cuando yo estaba allá. Ella vino en diciembre, me recuerdo yo, y yo le estaba diciendo eso y ella me dice, hablando sobre la gloria, voy a llegar al punto de los hechiceros y todo eso. Me dice ella a mí, como yo no soy testigo de Jehová, porque solamente los ángeles lo ven ellos, no lo puede ver más nadie. Si tú no eres testigo de Jehová, Jehová no está contigo. Tú tienes que ser testigo de Jehová, dicen ellos. Y ella me dijo a mi propia cara que los demonios se visten de ángeles que Satanás se viste que él es un ángel de luz y que él sana también. Y yo la miro y yo me reí, yo le dije, ¿y qué gana? ¿Y qué gana Satanás con que yo diga que la gloria es de Dios? ¿Qué gana él diciendo? ¿Qué? Yo le dije a ella, mire, si es como usted dice, y fue él que hizo el milagro y no fue el mismo Jesús que entró y tuvo una relación conmigo, ¿qué gana? ¿Quién pierde ahí? Pierde él, porque yo como quiera la gloria se la está dando al Señor, a Dios, a Jehová. Yo no se la estoy dando, yo no le estoy dando la gloria a Satanás, se la estoy dando al Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Yo le pedí al Señor, yo decía, porque yo estaba muy malosa de los pulmones, le decía, Señor, yo quiero cantarte y alabarte y así hablar y escuchando eso, viendo lo de la falsedad y lo del billete, digo, pero verdaderamente cuando es Satanás que te quiere supuestamente ayudar o algo, esa sanidad no dura, ese milagro que él da o que el otro cree que está haciendo, que se hizo, eso no va a durar. Pero cuando el Señor restaura, cuando el Señor sana, él termina lo que él dijo que iba a hacer, porque lo de él viene del cielo, es algo santo, es algo, es un regalo tan grande que ni tú mismo te lo crees. Entonces, yo le decía a ellos eso, nunca me gusta comentar esta cosa porque yo respeto las religiones y ya sabemos la situación. Pero cuando ella me dijo eso, yo se lo dije. Digo yo, ¿qué gana Satanás con yo darle la gloria, con no darle la gloria a él y dársela al Señor, dársela al Rey de Reyes? Entonces eso es lo que pasa aquí, lo veo yo en cuanto a la falsedad de eso, de los hechiceros que más nunca se vieron y como si ellos mismos cayeron plaga. Y también en que cuando el Señor se muestra, bueno, yo no sé ni cómo el mundo no se parte en dos. Es bien grande, su gloria es demasiado fuerte. Que pasen muy buenas Amén. noches, mis hermanos. Gracias. Gracias, mi hermana Lina. El hermano Jorge, sí, tiene la mano levantada. Vamos a ver, escuchar, hermano Jorge. Buenas noches, pastor, buenas noches, hermanos. La historia es importante atender porque la historia que comenta el Antiguo Testamento se repite en el Nuevo Testamento y aparte esta plaga de las ranas tenía su razón porque ellos adoraban la rana. La rana era un símbolo de que ya los campos estaban listos para la siembra, era la representación de una diosa Heb, creo que era. Entonces ellos andaban adorando a la rana. Esa razón también es por qué esta plaga fue enviada, pastor. Gracias. Amén. Yo quiero que me busquen una cita, primera de Juan 5:19. Es importante, hermano, entender de que Dios es el soberano de los reyes de la tierra. Dice que Él pone y quita reyes
Y Él tiene dominio en el cielo y dominio también aquí en la tierra. Como nuestro Dios, no hay otro. Él es el único Dios verdadero y dice que, como dijeron aquellos hombres, ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? Sin embargo, la Biblia sí nos enseña que hay un sistema en este mundo. Y ese sistema está controlado por uno, que es el enemigo de nuestras almas. Vamos a leer 1 de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Hermano Carlos, ¿qué nos puede decir sobre? El mundo, el sistema está gobernado por Satanás. Y podríamos decir, ¿acaso no es Dios todopoderoso? Él tiene el permiso de Dios. Claro. No, yo no puedo contradecir estas cosas. ¿Y por Ujú. qué Dios es así? Dios es así, es soberano. Sí. Entonces, muchas veces cuestionamos esa parte. ¿Por qué? Porque se le ha permitido en este tiempo y engañar. Ese es su arma letal de él es engañar, buscar un prototipo pensando que las cosas son como parecidas a las de Dios, pero jamás van a ser. Correcto. Entonces, Una falsa copia. Ujú. exacto. Ahí la palabra mundo tiene una connotación diferente a lo que nosotros conocemos, que nosotros hablamos del mundo refiriéndonos al cosmos, al planeta, pero ahí la palabra mundo se refiere al sistema. Cuando dice que el mundo entero está bajo el maligno, está gobernado el sistema de este mundo bajo todas las maquinaciones del enemigo y de alguna manera Dios le ha dado le ha cedido ese permiso. Perdón así que me extienda un poquito con eso del mundo y el sistema. A veces nosotros queremos ver cosas, figuras antropomórficas como muchos vieron a algún demonio o algo allá en los montes. Muchos gente logró ver cosas, pero eso solamente son demonios que andan por ahí en las partes rurales. Pero Satanás opera en las entidades más grandes. Mm. Por ejemplo, como ahora esta nación, Estados Unidos de Norteamérica, y está peor en Europa. O sea, a lo que es más malo, a lo que Dios odia, le han concedido derechos legales. Ujú. Ahí ya estamos mal. Entonces, todo aquel que está de acuerdo con lo que Dios odia, está en contra de Dios. El que no es conmigo, el que es con el mundo, el que es contra mí, con el mundo es. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta y sutilmente ha ganado ciertos terrenos engañando al mundo, engañando y la gente cree y va por estos lados. Correcto. Entonces prefiere creerle a las cosas del mundo, por ejemplo, al humanismo, a las ideologías, etcétera, muchas. Ujú. Entonces prefiere seguir ideologías que creerle a Dios y creerle a su palabra. Amén. Muchos dicen, bueno, es que la Biblia ya es un libro obsoleto, ¿verdad? Hay otros que dicen que la religión ha sido la causante de muchas guerras, de muchas divisiones. Independientemente de la opinión que el hombre pueda tener, la Biblia permanece para siempre. La palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Nosotros debemos estar claros, hermano. Estamos en medio de un sistema maligno, perverso, que está bajo el gobierno de Satanás. Y todas estas cosas que vemos con estas mentes brillantes y esos intelectuales y esa gente de dinero que están invirtiendo mucho dinero para promover esas cosas, todo eso está bajo la influencia del enemigo. Donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno. Bien, vamos entonces a continuar con nuestro texto. Vamos a continuar con nuestro texto. Entonces, nos quedamos en, en el versículo 8. Entonces, Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí.
y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificio a Jehová. Ya, Faraón quiere como negociar con Dios, como establecerle condiciones. Mira, oren para que Dios quite esto, porque la gente cuando ve que el agua está en las narices, ya quiere que Dios les resuelva, quiere ver la mano de Dios rápido y recibir un alivio, porque esto estaba fuera de control. O sea, humanamente no había control, pero el control lo tenía el Señor. Entonces, ¿qué es lo que Faraón estaba procurando con esto? Buscar un beneficio, recibir un alivio de su situación, pero no había ningún compromiso y quería establecerle como un trueque al Señor. Señor, mira, sáname, sana a mi pueblo, y entonces yo te voy a dejar ir al pueblo. Y fíjese algo, Moisés aún le dice, ¿cuándo? ¿Cuándo tú quieres? Dígname indicarme cuándo debo orar por ti. Y él le dijo, mañana. Entonces Moisés fue conforme a su palabra y dice, se hará conforme a tu palabra para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Ese era el propósito, hermano amado, ese era el propósito que todo el pueblo de Egipto y aún su propio pueblo viera que el único Dios verdadero es el nuestro, que no hay otro como él. Vamos entonces a entrar al versículo 10, versículos 11 al 15. Si usted lo puede leer, amado, y ahí nos puede hacer un comentario, por favor. Sí, del 11 al 15. Y las ranas se irán de ti y de tu casa y de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová había dicho. ¿Qué nos puede decir, hermano? No, vemos que aun cuando, o sea, él le dijo a Moisés que iba a dejar al pueblo, pero cuando ya le había quitado todo, la rana, entonces volvió otra vez a endurecer su corazón. No cumplió. No cumplió. No cumplió. Y nosotros, los seres humanos, tendemos a actuar de esa manera, que a veces hacemos promesas o decimos, Señor, si tú me sanas esta llaga, te voy a servir, ¿verdad? ¿Cuántas personas no han dicho lo mismo? Esa es la diferencia entre Dios, que Dios lo que Él promete lo cumple. El hombre puede cambiar de manera de pensar. O sea, llegar al punto que no importa lo que digan, si falta lo que ha prometido. Y Dios se cumple. Amén. Gracias, amado. ¿Alguien más desea comentar de los hermanos que están en Facebook antes de entrar a la segunda parte del Zoom? Los hermanos de Zoom, si tienen algún comentario. Si no, entonces pasamos con Chani, con el orden de las plagas y el significado. Número 1, ahí está el orden de las plagas.
El orden de las plagas es el siguiente. 1. El agua del Nilo se convirtió en sangre. Fue un golpe contra Hapi, el dios de las inundaciones del Nilo. Número 2, la tierra se infestó de ranas. Los egipcios relacionaban a las ranas con los dioses Hapi y etcétera. Habían más dioses. Número 3, la plaga de piojos, tal vez mosquitos. El polvo de la tierra, considerado sagrado en Egipto, fue convertido en insectos muy molestos. Número 4, enormes enjambres de moscas o tábanos llenaron a Egipto. Debe haber sido un tormento para los egipcios. Número 5, murió el ganado. Capítulo 9 del 1 al 7. Amón, el dios adorado en todo Egipto, era un carnero, animal sagrado. En el Bajo Egipto se adoraban varias deidades cuyas formas eran de carnero, de macho cabrío o de toro. Número 6. Las cenizas que los sacerdotes egipcios esparcían como señal de bendición produjeron úlceras dolorosas. Capítulo 9 del 8 al 12. Número 7. La tormenta de truenos, rayos y granizo devastó la vegetación, destruyó las cosechas de cebada y lino y mató los animales de Egipto. Esta clase de tormenta era casi desconocida en Egipto. El vocablo trueno en hebreo significa literalmente voces de Dios. Y aquí se insinúa que Dios hablaba en juicio. Los egipcios que escucharon la advertencia milagrosa de Dios, misericordiosa de Dios, salvaron su ganado. Número 8. La plaga de langostas traída por un viento oriental consumió la vegetación que había sobrevivido de la tormenta de granizo. Los dioses Iris y Serafis, que supuestamente protegían a Egipto de las langostas, se vieron impotentes. Número 9. Las tinieblas sobre el país fueron en el gran golpe contra todos los dioses, especialmente contra Ra, Dios. Los luminares celestes, objetos de culto, eran incapaces de penetrar la densa oscuridad. Fue un golpe directo contra Faraón mismo, supuesto hijo del sol. Y número 10, la muerte de los primogénitos en el capítulo 11 y 12 del 29 al 36. Egipto había oprimido al primogénito de Jehová y ahora ellos mismos sufrirían la pérdida de todos sus primogénitos. Muy bien, Chani, si desea comentar algo. Como ya tú habías dicho anteriormente, cada plaga estaba dirigida a la creencia de un Dios diferente. Y lo que Dios quería mostrar, entiendo yo, en cada una de esas plagas es que Él era superior a todos esos dioses falsos de cada plaga diferente. O sea, que Dios era mayor del Dios de las ranas, mayor que el Dios del Nilo, mayor que el Dios, incluso se adoraba al faraón como hijo del sol. O sea, Dios fue muy detallista en demostrar que él era mayor que todas esas cosas, que todo esto era inferior a su poder y a su majestad. Mire, hermanos, la Biblia nos habla en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice que un ídolo nada es en el mundo. Un ídolo nada es. O sea, no tiene ningún tipo de poder. Y al contrario, él dice que los que sacrifican a los ídolos, a los demonios lo están sacrificando. Yo recuerdo en una ocasión que yo fui allá le decimos picapollo. Un picapollo es donde venden tostones con carne de pollo frito. Y yo voy, el picapollo es chino. Entonces veo que uno de los chinos, siempre ellos tienen esos muñecos, y viene con una bandeja así llena de frito, de pollo, y se arrodilla y se lo presenta a su Buda. Y después lo echa
Yo quiero que busquen Primera de Corintios 8:4 para que ustedes vean las instrucciones de Pablo en el Nuevo Testamento de que nosotros sí debemos cuidarnos de esas cosas, si la vemos. Pero usted va a un buffet y usted va a un restaurante y usted no va a preguntar, ¿la sacrificaron a los ídolos? No, usted le da gracias a Dios y se lo come, ya, ¿verdad? Usted no está preguntando si esa comida fue sacrificada a los ídolos antes de usted comérsela. Pero la mayoría, hermanos, de esos restaurantes que son orientales, um, presentan esas comidas a sus ídolos. Vamos a leer 1 Corintios 8:4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Un ídolo nada es. Hay un solo Dios. ¿Qué más? ¿Qué sigue diciendo? Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por Amén. medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Amén. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poder poner tropiezo a mi hermano. Muy bien, aquí él está hablando, Pablo, sobre esa libertad cristiana, ¿verdad? Que tenemos. Hasta cierto punto, uno tiene cierta libertad, pero Pablo dice, por amor a mi hermano, no debo hacer esto o aquello para que su conciencia que es débil, pues no ser de piedra de tropiezo al hermano. Aunque en el Nuevo Testamento hay instrucciones bien claras, bien específicas de que nosotros no debemos comer cosas, si las sabemos, que son sacrificadas a idolatría. Sí, o sea, nosotros estar conscientes de eso. Usted va a muchos lugares, compra comida en la calle y usted no se va a estar preguntando o una ropa que se ponga si esa ropa fue sacrificada. Eso usted le da gracias a Dios y se pone su ropa y se come su pollo y se come sus tostones, ¿verdad? Y con la oración, ahora si ya usted lo sabe, no debería hacerlo. Hechos 15:29, si Carlos lo puede leer, y ahí nos cerramos esta parte. Hechos 15:29. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardéis bien haréis, pasadlo bien. Sí, esas son instrucciones ya de Pablo. Pablo le está diciendo, guárdense de estas cosas. En aquellos tiempos la idolatría estaba muy fuerte, entonces guárdense de las cosas sacrificadas a ídolos. Acuérdense que en estos días estábamos predicando de Daniel, que Daniel propuso no contaminar si era porque esa comida también era sacrificada a ídolos. O sea, tener eso siempre en mente y tener una conciencia clara
como les digo, en cuanto dependa de nosotros, porque hay cosas que se salen de nuestro control. Hermano, si quiere decir algo ya. Faraón, lo de la razón por la cual yo estaba viendo en el Salmo 104, y siempre me hacía esa pregunta, ¿por qué Dios le creía a Faraón, le paraba la plaga y oraba a Aarón? Todo está en el control de Dios. Dios es omnisciente. Él conoce todos los pensamientos. Él sabía que Faraón no se iba a doblegar e incluso él estaba usándolo para mostrar su gloria. Y yo creo que toda aparte del juicio que estaba desarrollando sobre la tierra de Egipto y la idolatría, estaba mostrando más bien fortaleciendo la fe de su pueblo, Amén. porque ese pueblo no le conocía directamente. Porque el mismo cuando dice, yo te envío a mi pueblo, entonces, pero me van a preguntar a quién me envió, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, de vuestros padres. No le conocían directamente, de tener contacto con él. En este caso, Dios estaba adiestrando un pueblo, estaba mostrando su poder y sus maravillas y aún se rebeló. Aún así, aún así. Bueno, ustedes lo van a ver más adelante según vayamos estudiando, que el pueblo, después de haber cruzado el mar rojo, al siguiente día comenzó a quejarse. Un día solamente había pasado. Bendito Dios. Vamos a orar, hermano, y dar gracias a Dios por este estudio y invitarle que no se desalienten, sigan estudiando la palabra de Dios, porque es un manantial de vida y esperanza. Toda la escritura es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oremos. Amante Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad de estar en tu casa de oración, Señor, y poder compartir con nuestros hermanos este estudio bíblico y poder, Señor, ver tus maravillas. Gracias por los hermanos que pudieron asistir, aquellos que por alguna razón no están, se conectaron vía Zoom, otros hermanos que están enfermos, Señor. Pon tu mano sanadora, Señor, sobre la niña de nuestra hermana Patti, ten misericordia de ella. Completa tu obra de salud en su cuerpecito. Glorifícate poderosamente. Y Padre, sé tú con nosotros. Nuestro mayor anhelo, deseo es hacer tu voluntad. Ayúdanos a seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra, a seguir, Señor, obedeciendo tu voz. Y fortalece, Padre, esta iglesia. Síguenos ayudando, Padre. Gracias, mi Dios, por los hermanos que fielmente nos acompañan en este estudio. Que sigamos, Señor, estudiando tu palabra, deleitándonos en ti. En el nombre de Jesús. Mira ahora, Señor, que vamos a ofrendar. Recibe con agrado estas ofrendas, Señor, para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le guarde y ya pueden saludarse. Y aquellos que estaban durmiendo ya pueden despertarse. Los que estaban durmiendo ya se pueden despertar.